Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad de Yacambú en el Vicerrectorado de Estudios a Distancias en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Les vamos a hacer una exposición de la materia de Teoría General del Proceso. Este grupo está conformado por Miriam Montero, Héctor Enrique Camacaro y mi persona, Juana Millán. Hoy me toca a mí exponerles lo que es el concepto de juez y las funciones del juez. Fíjense bien, la palabra juez es genérica y comprensiva a todos los que administran justicia. Sin embargo, en el lenguaje jurídico se llama juez al abogado o a la abogada integrante del Poder Judicial que administra justicia y es el encargado de juzgar los asuntos sometidos en su competencia. Están obligados al cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la Constitución y a las leyes, con las responsabilidades que las mismas determinan. Ahora bien, los jueces tienen distintas funciones que van a depender de su jurisdicción y de las competencias. Sin embargo, se va a tomar las funciones que están contempladas en el Código de Procedimiento Civil. Entre estas tenemos 1. El juez debe administrar justicia lo más breve posible. Otra, el juez tendrá por norte de sus actos la verdad, que preocupará conocer en los límites de su oficio. Otra, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté suspendido por algún motivo legal. Otra, los jueces garantizarán el derecho de la defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia y sin desigualdades. El juez deberá tomar de oficio o a petición de las partes todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o sancionar las faltas de lealtad y probidad en el proceso. Otra, los jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias, autos y decretos dictados en el ejercicio de sus atribuciones legales. Para ello se van a apoyar en la fuerza pública. Otra es cuando la ley vigente, cuya aplicación colinde con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán esta con preferencia, es decir, la Constitución. Y para finalizar, el juez que se abstuviera de decidir con pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la ley, de oscuridad o de ambigüedad, y asimismo el que retarde alguna providencia será penado como culpable de generación de justicia. Muchas gracias, esto es todo. Le dejo el pase a mi compañera. Buenas, mi nombre es Héctor Camacaro. Voy a hablarles de las competencias de los jueces. La competencia es la atribución que tiene un juez para ejercer la jurisdicción en un asunto determinado. Es la medida de la jurisdicción asignado a un órgano del Poder Judicial. Podemos decir podemos decir que la apertura de las competencias se abre respectivamente con la citación del Código Procesal Civil y se abre plenamente con la contestación luego de 15 días del citado. La competencia se suspende en vacaciones judiciales, según el artículo 31 de la Ley Orgánica Judicial. En vacaciones no se suspende la jurisdicción, sino la competencia, y a su vez es transferida a jueces en casos urgentes como son apelación, la transación y la conciliación. En la determinación de la competencia podemos decir que un tribunal, para conocer de un proceso determinado por razones de territorio, donde tiene su competencia de naturaleza pública o privada en materia penal o civil. Entre las reglas de competencia establece que el juez debe atender un proceso por acciones reales, por acciones personales cuando se trate de sucesiones.
En los conflictos de competencia generalmente ocurre cuando a dos jueces creen que les corresponde conocer acerca de un proceso. En la inhibitoria o declaratoria consiste en librar una orden de un juez para que se abstenga de conocer e iniciar un proceso. Y en la declaratoria especifica que un proceso se presenta como excepción previa según el cual exija al juez que dé a conocer el caso por pensar que no es competente. Entre los diversos tipos de competencia tenemos las atribuciones y deberes de los jueces que integran la sala contencioso administrativo, como los tributarios. La competencia de los jueces de los tribunales penales, de garantías penales, civil o mercantil. La competencia de jueces y juezas penales en lo militar, judicial, garantías penitenciarias. Y las competencias de los jueces contra la mujer, la familia, los niños, los adolescentes infractores. En cada una de las salas, el juez debe conocer y resolver las controversias que ahí se presentan. Revisar la legalidad de los actos, la potestad reglamentaria, así como también dar soluciones a las demandas propuestas y sustanciar las etapas de juicio y dictar sentencias en todos los procesos. Y sobre todo garantizar los derechos de las personas imputadas, de la persona ofendida y de los demás asuntos que establezca la ley. Y por último, la pérdida de la competencia puede ser en caso en que el juez no sea, o que el juez sea pariente, compadre, amigo o enemigo, deudor o acreedor de una de las partes, o que haya recibido algún beneficio. Hola, gracias a mi compañero Héctor Camacaro por darme el pase y seguir con esta exposición. Mi nombre es Miriam Montero, estudiante de la carrera del Derecho, y a mí me corresponde hablarle de las normativas de los jueces, que le damos el nombre de sistema de jueces. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a llamar sistema de jueces al conjunto de normas que regulan la conducta de los mismos. Este sistema de jueces se dividen en dos grupos. En normas de competencias, que son aquellas que vienen a establecer en qué condiciones los jueces pueden juzgar y qué cuestiones pueden resolver. Y tenemos el otro grupo, que son aquellas que establecen obligaciones y prohibiciones a los jueces. Las normas de competencia en sí son las que confieren a los jueces la jurisdicción, es decir, la facultad de juzgar. Tales normas establecen que ciertas personas pueden ser competentes para entender en ciertos casos y dictar ciertas clases de sentencias, observando determinadas formalidades. Las normas de competencia son normas de conducta para los jueces, si se las concibe como normas permisivas, que establecen la permisión de realizar ciertos actos en ciertas circunstancias. Al mismo tiempo, son constitutivas de la autoridad judicial. Nadie es juez sino en virtud de una norma de competencia. Y en la medida y de acuerdo al alcance que esa norma determina. Tenemos también el otro grupo, que son las normas de obligaciones. Estas normas tienen por finalidad regular el comportamiento de los jueces en cuanto a los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen a ejercer en cuanto a sus actividades jurisdiccionales. Por lo tanto, esas normas integran también el sistema de los jueces. Entre las obligaciones de los jueces nos interesa en especial destacar dos de ellas, por ser las que inciden directamente en el problema de las lagunas y en especial en la interpretación y aplicación de las normas. ¿Qué quiere decir? Cuestión analizada en la lógica jurídica. En primer lugar, los jueces tienen la obligación de juzgar. ¿Qué quiere decir esto?
el de dictar sentencia resolviendo la controversia sometida a su conocimiento. Esta obligación genérica de juzgar comprende toda una serie de obligaciones específicas relativamente a la realización de una serie de obligaciones relativa a la realización de diversos actos procesales, como por ejemplo podemos decir la recepción de las pruebas, y es relativa a los casos de la competencia del juez. Si el caso no entra en su competencia, el juez no solo no debe resolverlo, sino que normalmente le está prohibiendo entrar a juzgarlo. En segundo lugar, los jueces tienen la obligación de fundar sus decisiones en derecho. La existencia que toda sentencia esté fundada puede tener dos sentidos. El sentido estricto, una sentencia es fundada cuando tiene fundamento y este se expresa en la sentencia. Y el sentido lacto, que quiere decir que una sentencia es fundada cuando existe un fundamento expresado, aunque de hecho ese fundamento no esté expresado directamente considerándolo obvio. Las obligaciones de indicar expresamente la razón o fundamento de la decisión suele figurar en los códigos procesales y hasta en las constituciones, tal como ocurre en nuestro derecho positivo. Es importante no confundir estos dos grupos, ya que una viene es importante distinguir las normas de competencia. Igual las normas las que imponen la obligación y prohibiciones a los jueces. En sí, este grupo de normas nos vienen a normar las conductas que los jueces deben tener ante un caso, por ejemplo, un juicio. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchísimas gracias. Hasta luego.